generadores? El ángulo. 120 grados. Bien, el ángulo que lo separa, 120 grados. Muy bien. Entonces, yo acá estoy poniendo una tensión. Esta impedancia tendrá un ángulo, esta tiene el mismo ángulo y esta tiene el mismo ángulo. O sea, estoy afectando todas las tensiones con el mismo ángulo. ¿Sí? Por lo tanto, acá me va a dar corrientes afectadas o con el mismo ángulo que se separaron, digamos. O sea, yo tengo la corriente que pasa por esta rama, o sea, por esta fase, por esta fase, por esta fase, son las mismas, salvo un ángulo de 120 grados. 120 grados. Muy bien. Entonces, ¿cómo será la corriente en este punto? Si las tres impedancias son cero, la corriente en el neutro, 0. Cero. cero. ¿Sí? Entonces, como habíamos dicho en la última clase, es lo mismo que este conductor puesto como que no. ¿Sí? Si no hay corriente, en el análisis de un circuito, quiere decir que es un circuito abierto. O sea, estar o no estar el conductor es lo mismo. ¿Bien? Siempre que la carga esté balanceada. Ahora, si las cargas están desbalanceadas, o sea, quiere decir que las tres impedancias son distintas, ¿qué pasará con la suma de estos tres vectorcitos? Puede que uno sea chiquitito, el otro sea un poco más grande y el otro tenga, no sé, otro valor distinto. Sumar estos tres vectorcitos va a dar una resultante, ¿no? Sí, sí. Bien. Y si da una resultante, acá va a haber una circulación de corriente. Bien. Ahora, yo les pregunto, ¿cómo es la tensión de este punto con respecto a este punto en esta condición? Y la impedancia del conductor por la corriente. Dijimos que la impedancia del neutro es cero. Cero, entonces. Entonces, ¿cómo es la tensión de este punto con respecto a este punto? La misma. Para el mismo potencial. Exactamente. ¿Sí? Bueno. Ahora, supongamos que esa impedancia es distinta de cero. ¿Sí? Entonces, podemos determinar la diferencia de potencial entre este punto y este punto. ¿Sí? Bueno, trabajando un poquito, llegamos que la diferencia de potencial entre este punto y este punto, en definitiva, ¿quién es? La corriente que circula por acá por el valor de la impedancia, ¿o no? ¿Sí? Iván, ¿entre qué punto y qué punto? Porque no se alcanza a ver en el. Entre el centro estrella del generador y el centro estrella de la carga. ¿Sí? Perfecto, perfecto. ¿Sí? Entre N y N'. ¿Sí? Bueno, trabajando un poquito obtenemos esta expresión. La tensión en la impedancia del neutro va a estar representada por esta expresión. ¿Sí? Ahora, ¿quiénes son IA, IB y C? Admitancia. Admitancia. O sea, es la admitancia A, la admitancia B y la admitancia C. ¿Sí? Uno sobre las impedancias de cada carga. ¿Bien? ¿Cómo será la corriente entonces en una fase ahora? La admitancia por la tensión. La admitancia por la tensión. Sí, muy bien. Esa es la fórmula de la ley de Ohm. ¿Sí? Ahora, la admitancia por la tensión. Muy bien. La admitancia por la tensión.
¿quién es esta tensión? ¿Por qué aparece ahora este valor? Porque tenés impedancia en el neutro. Entonces tenés una diferencia potencial. Bien, exactamente. Ahora, este punto, esta potencial de este punto es distinto que el de este punto. ¿Sí? Porque tenemos una impedancia en el neutro. Ahora, si las tres impedancia de carga, o sea, circuito balanceado, y el generador es simétrico, ¿qué sucede con la tensión que hay entre este punto, o sea, entre el centro de estrella del generador y el centro de estrella de la carga? El mismo, 0. Bien, ¿por qué? No, o sea, la diferencia de potencia entre este punto y este punto es cero. Pero el potencial de este punto y el potencial de n y n' son iguales, como habíamos hablado hoy, ¿sí? Pero ¿por qué son iguales? Más allá del análisis de esta formulita. Porque la impedancia era 0. No, la impedancia no es cero. No es cero. La impedancia del neutro es distinta de cero. Ahora, tiene una impedancia, un valor. Porque al tener las cargas equilibradas, o sea, más allá de que pueda bajar o subir el mismo grafiquito que sea de los vectores, quedaría el mismo igual, daría 0. La suma de las corrientes daría 0. Bien, la suma de las corrientes da cero. O sea, si acá no hay circulación de corriente, por más impedancia que haya, no hay caída de tensión. Claro, está bien. ¿Sí? Además dijimos que este generador es simétrico. ¿Sí? Por lo tanto, esto es cero. ¿Sí? Esto no es cero. Para que esto sea cero, ¿cuál es lo único que tiene que pasar para que esto valga cero? Que sean igual que las tres impedancias. Que sean iguales las tres impedancias. Ya está, de ahí sale esto. Esta expresión sale de igualar la admitancia A, B y C. Yo las pongo ahí, las tres iguales, o sea, I, me quedan tres I. ¿Sí? Y acá arriba lo mismo, o sea, saco factor común y llego a esta conclusión. La impedancia es la carga, o sea, puede ser un motorcito esto, supongamos, o pueden ser tres casitas, ¿sí? De un barrio, idénticas. Bien. Ahora, la única forma que la tensión o la diferencia potencial entre los dos puntos sea cero es que este valor, ¿cómo tiene que ser? Igual a las 3 admitancias. A 3 por la admitancia. No. Supongamos que la admitancia de esta valga, no sé, vamos a poner un valor, 1. Un siemen. Esta admitancia, un siemen también. O sea, 1 dividido 3 más. ¿Qué valor tendría que haber acá para que esto dé cero? Menos 3. Menos Menos 2. 3. ¿Cómo? Digo menos 3. Menos 3. 1 dividido 3 menos 3. Esto da 0. 1 dividido 0. No, una tercera parte de las tres admitancias. No, pero a ver, es más fácil. Matemática pura. ¿Qué número ponen acá para que el resultado... ¿Por qué número dividen para que el resultado sea 0 o casi 0? Infinito. Cero. Infinito, perdón. No, no podés dividir por 0. Infinito, exactamente. ¿Sí? O sea, para que esto valga 0, esto tiene que ser 0 esto, e infinito este valor, ¿no? ¿Sí? Porque, sí, obviamente que va a valer 0 la diferencia de potencial si yo pongo las impedancias que valgan 0, ¿sí? 0 no, quiero decir infinito, ¿sí? O sea, si yo digo infinito, ¿qué es infinito para un circuito? 1 sobre 0.
Claro, 1/0 para la... Sobre para casi cero. un cortocircuito. Infinito. ¿Infinito? No. Está Una abierto. admitancia, Está el circuito abierto. Circuito abierto. un circuito abierto. Entonces acá No, estaría sí. abierto, acá estaría abierto y acá estaría abierto. O sea, no hay nada. O sea, el punto este es igual que este. ¿Sí? Por lo tanto, la diferencia potencial es la misma. O sea, la única forma que esto valga 0. Recuerden que la admitancia, ¿quién es igual? 1/z. 1/z. Para que esto valga 0, esto tiene que ser infinito. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Y para que Sí. una impedancia sea infinito, es un circuito abierto. Una impedancia 0 es un cortocircuito. ¿Sí? Bueno, entonces, esta expresión, o sea, ¿qué quiere decir? Que la diferencia de potencial entre este punto del centro de estrella del generador y el centro de estrella del neutro vale 0 si el generador es simétrico, ¿sí? Las cargas están balanceadas, generador simétrico, una forma que valga 0. Otra forma que valga 0, que el generador no sea simétrico, o sea, tenga distintos valores, ¿sí? Pero que la admitancia del neutro valga infinito. ¿Qué quiere decir que la admitancia del neutro valga infinito? Que la impedancia del neutro, ¿cuánto tiene que valer? Para que esto valga infinito, Z, ¿cuánto tiene que valer? 0. 0. Y Z0 es un cortocircuito. ¿Sí? El caso que estudiamos anteriormente. ¿Bien? ¿Vamos hasta ahí? Lo que Sí, sí, va. estamos estudiando la diferencia de potencial entre los centros de estrella del generador y de la carga. ¿Bien? En este punto, si la impedancia es 0, no vamos a estudiar eso porque es medir en un cable. Yo mido entre este punto y entre este punto, son lo mismo. ¿Sí? En este caso sí lo estudiamos porque hay una impedancia en el medio. Entonces, ¿cuánto vale la diferencia de potencial? La diferencia de potencial va a ser el valor de la corriente por el valor de la impedancia. ¿Sí? Bueno, acá tenemos el mismo caso, pero sin neutro. Sin neutro. Ahora, ¿qué pasa sin el neutro? En la realidad, ¿qué problema podemos tener si no tenemos el neutro? Si está todo equilibradito, no pasa nada. Si llega a estar desequilibrado, bueno, tenemos Se cero. disparan las tensiones. Si está todo equilibrado, no pasa nada. O sea, está todo equilibrado, quiere decir que las tensiones en el generador son las mismas, desfasadas 120 grados. Si nos está entregando bien la tensión la distribuidora, ¿cuánto vale la tensión de fase, o sea, entre neutro y línea? 220. 220, 230, ¿sí? Bien. Y si las cargas están equilibradas, quiere decir que esta impedancia es la misma que esta, es la misma que esta. Por ejemplo, un motor eléctrico, ¿no? Caso de un motor eléctrico. Bien. Ahora, es el mismo análisis. Si nos ponemos a estudiar cuánto vale la tensión entre el centro de estrella del generador y el centro de estrella de la carga, analizo exactamente lo mismo. ¿Sí? Bien. Bueno, ¿cuál es si el generador es simétrico? ¿Recuerdan este operador? ¿Qué hacía este operador? Multiplicar. Este es un número complejo. ¿Sí? ¿Cuál es el módulo de este número complejo? Módulo 1.
¿Y el ángulo? 120. 120. Entonces, multiplicar por un número complejo, cualquier numerito que tenga módulo 1 y ángulo 120, ¿qué va a hacer? Le va a dar un ángulo de 120. Claro, lo va a rotar 120 grados. ¿Sí? Bueno, entonces, ustedes saben que la tensión entre A, B y C están separadas 120 grados. ¿Sí? Y es el mismo valor. O sea, tienen el mismo módulo porque estamos estudiando un sistema, un generador simétrico. ¿Sí? Entonces, podemos escribir esa expresión anterior a la que vi anteriormente propusimos, ¿sí? Para ver la tensión, la diferencia de potencial entre estos dos puntos. Ahora no tenemos admitancia en el neutro. ¿Por qué no tenemos admitancia en el neutro? Porque no hay Porque no conductor. tenemos conductor. No hay conductor, exactamente. Entonces lo único que podemos hacer es acomodar un poquito esto con nuestro operador. ¿Sí? Quiere decir que la tensión en B es igual que la tensión en A, corrida 240 grados, y la tensión en C es la misma que la tensión en A, corrida 120 grados. ¿Sí? Ahora, ¿qué sucede si las tres admitancias son iguales? Simétrico. 3 por I. A ver si son bien 3 por I. O sea, si esto es igual a esto, yo le pongo un palito, otro palito y otro palito, son los tres palitos iguales, ¿no? Y acá también. Palito, palito, palito. Yo podría... Sacás factor común. Exactamente, saco factor común UA, palito, y adentro del paréntesis me queda 1, el palito, más A cuadrado, más A. Y abajo tres palitos, ¿no? Palito y palito, se me fue. ¿Qué quiere decir esto? ¿Quién es 1 más A cuadrado más A? Son suma de tres números complejos, o tres números. Este número 1, ¿cuánto vale? 1. ¿No puede ser un binomio ahí, no? No, el número A al cuadrado, ¿A quién es? Vamos al revés. Número 1 es este, ¿no? Módulo 1, ángulo 0. Número real. El 1. ¿A quién es? 1, 120 grados. 120 grados. El mismo módulo que este, pero rotado 120 grados. Por ahí, qué sé yo. ¿Sí? ¿Y A cuadrado quién va a ser? Módulo 1, 240 grados. Muy bien. O sea, ahí. Si yo sumo estos tres vectores, ¿cuánto es el resultado? 0. 0. 0. O sea, la diferencia entre este punto, 0. ¿Sí? Si las impedancias son las mismas. ¿Sí? O sea, el potencial de este y este son los mismos. ¿Sí? Ahora, si las cargas son diferentes, ya aparece una diferencia de potencial. ¿Se entiende? ¿Sí? Ahí sí serían las raíces de ese binomio. ¿O no? ¿Qué me daría? Porque sería la única forma en que esa ecuación sería 0. No. Acá planteamos que las admitancias son las mismas, o sea que las impedancias son las mismas, que la carga está equilibrada. ¿Sí? Planteamos eso. Y llegamos a la conclusión que si las cargas están equilibradas a un sistema simétrico, o sea, las tres tensiones iguales desfasadas 120 grados, llegamos a la conclusión que no hay diferencia de potencial entre este punto y este punto. Claro, pero en el caso de que no fueran equilibradas, ¿no? Que tenga una tensión. Equilibrado, este valor puede ser distinto a este y distinto a este. Claro, por eso. Y las soluciones a esa ecuación, El resultado que dé.
¿Pero qué me representaría? ¿Cuánto se desfasa en grados una tensión con respecto a la otra? Exactamente, te dice, te dice el valor de la tensión, de la diferencia de potencial entre este punto y este punto. ¿Sí? Va a ser el valor de neutro que vamos a tener cuando vemos que se nos cortó un neutro y tenemos cargas diferentes, o sea, diferentes impedancias. O sea, cuando nosotros se nos corta el neutro, que es cuando empieza a levantar las tensiones en todos lados. Exacto. En un lugar se levanta, en otro lugar se baja. ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar? Y que la tensión entre este punto y este punto ya no va a ser los 220, sino que puede llegar a ser, no sé, 250 volts. ¿Sí? Va a ser una componente entre lo que se corrió y la tensión de línea. Exactamente. Va a depender del valor de la impedancia y de la tensión que esté aplicada, digamos. Nosotros estamos diciendo que esto es simétrico, pero siempre hay alguna diferencia en algún volt. O sea, quiere decir que el ángulo, que el vector es un poquito más corto. La separación de los 120 grados está. Lo que por ahí hay una diferencia en el modulito. ¿Sí? Y así no lo haya, también se presenta el problema. ¿Sí? Porque ya esto no se anula. ¿Sí? ¿Entiende? Este análisis no va, porque no son iguales las tres admitancias. O sea que cambia el módulo de la tensión, pero no el ángulo. O también Sí, cambia el ángulo. sí, también, porque depende Claro. de la admitancia Está bien. o de impedancia, como quieran llamarlo. ¿Sí? Es que ahí es donde toma el valor de tensión. Si tuviese el mismo valor Claro, el claro, mismo claro. ángulo que el otro, sería Exacto, simétrico a una de las fases, digamos. Claro, está bien. exacto. Bueno, acá tenemos el caso. Carga Sería equilibrada. sería una cuarta fase, para decirlo de alguna manera. Que sí, es un punto con tensión. ¿Sí? Con otro ángulo. Con potencial, sí. O sea, Acá con otro tenemos. ángulo no coincidente con la de los 3 de 120. Eso es lo que voy. No, porque iba a depender de las impedancias. ¿Sí? Ahora, fíjense, bueno, el caso que estábamos estudiando recién. Si las admitancias carga balanceada, o sea, las tres impedancias son son iguales, la diferencia de potencial entre los puntos va a valer 0. ¿Por qué vale 0? Porque este paréntesis vale 0. ¿Sí? Nada más que eso. El análisis que hicimos recién. Ahora, si las cargas están desbalanceadas, o sea, quiere decir que las tres impedancias de carga son distintas, ya deja de ser 0, ¿sí? Porque no podemos hacer este análisis, ¿sí? O sea, esto va a tener un valor. Por lo tanto, la corriente de fase, ahora ¿quién va a ser? La tensión de este punto menos la tensión de este punto sobre la impedancia. ¿Sí? Bien. ¿Y cómo es la corriente, la suma de las tres corrientes? Distinta de cero. Si están desbalanceadas. Sí, pero ¿cómo es? Yo tengo este nodo acá. ¿Qué decía Kirchhoff? Ley de los nodos. Acá va a ser la suma de las corrientes. Esa va a ser la diferencia de la suma de las corrientes. Todo lo que entra tiene que salir. Vas a pasar a tener un valor distinto a 0. Vas a tener corriente. Bien, o sea, todas las corrientes, la suma de las tres corrientes estas, ¿cuánto vale? Supongamos que estas 0. corrientes vienen ahí, así entran todas. Yo las planteo así. ¿Cuánto tiene que valer la suma de la corriente de esta fase, de esta y de esta? Si es la misma impedancia, 0. No, supongamos, tienen impedancia distinta, porque si es la misma impedancia, Distinta impedancia es la Es sumatoria. 0. O sea, hay una que va a valer más y la otra dos va a ser la sumatoria. bueno,
La suma de estas tres corrientes, ¿cuánto vale? Planteado así. Y A, y B, y C. El sentido es el que vos definiste ahí, o sea, Sin que importen los ángulos, o sea, viéndolo como Kirchhoff, así, pero no podría ser, porque una tiene que salir. ¿Por qué? Hicimos este análisis, a ver, ¿dónde lo hice? Acá. Yo tengo esta corriente que también va para allá, ¿sí? Y esta corriente que también va para el lado. Hay tres corrientes que están entrando a este nodo, carga balanceada, sistema simétrico, ¿cuánto vale la corriente del neutro? 0. 0. Y las tres entran. Claro, claro, pero es por el Está tema de los balanceado. ángulos. Ah, y Tiene bueno, el ¿y acá mismo por qué ángulo, no se el puede mismo plantear el módulo. tema de los ángulos? Claro, por eso te decía, no teniendo en cuenta los ángulos no podía ser. Ah, Tomándolo como corriente continua, decía yo. bien. Entonces, la suma de las tres corrientes acá, ¿cuánto vale? Son tres corrientes, tres cargas distintas. Y va a ser la sumatoria vectorial de las tres. ¿Y cuánto tiene que valer? Y 0 tiene que valer. ¿Por qué tiene que valer 0? Sí, porque es diferente todo. Es decir, la impedancia más grande va a pasar menos corriente y la impedancia menor va a pasar más corriente. No, pero va a haber una resultante, o sea, no va a ser cerrado el triángulo de las corrientes, va a haber una resultante, y esa resultante debe ser Si vos haces la representación vectorial de las tres corrientes, al ser las tres distintas, va a tener una resultante, me parece, ¿o no? Bueno, vamos al caso más simple. Nuestro sistema de distribución. Le pongo un neutro. Ideal, sin impedancia. Tres cargas, tres casas. Distintas. Si este neutro es ideal, no tiene impedancia, ¿cuánto vale la tensión entre este punto y este punto? 0. 0. Muy bien. ¿Cuánto vale la corriente de la fase A? La tensión en A sobre la impedancia de A, ¿no? Exacto. Supongamos que esta casa tiene mucha potencia, por lo tanto tiene una impedancia bajita. La corriente esta es grandota. ¿Sí? La casa de al lado, B, tiene poquita corriente. ¿Sí? Tiene poca potencia, poca corriente. Y la casa C directamente está abierta. ¿Sí? No está conectada. Acá hay una resultante de corriente, ¿no? ¿Por dónde va a ir? Si tenés neutro, por el neutro. El neutro. Por el neutro. Muy bien, perfecto. Entonces, esta casa está a 220, esta casa está a 220, y esta que no está conectada también está a 220. Lo único que no hay corriente, pues está abierto el circuito. ¿No? Supongamos que se cae una planta y corta el neutro. ¿Qué pasa con toda esta corriente ahora? Van a estar las dos conectadas a 380, pero la impedancia va a ser más grande. No, Las se impedancias van son a las disponer mismas. las tensiones, No, es pero lo que hablábamos. la tensión a la que va a estar conectada, ponele, las dos, lo tomás, tomás todo como una sola impedancia. Y va a estar las dos impedancias a la tensión de línea entre A y B. Triángulo. Sí, siempre van a estar la tensión de esta impedancia y esta impedancia. ¿Sí? Están entre este Sí, punto. pero pasan a estar a tensión de fase las dos. O sea, las dos Sumar a- impedancias esas pasan a estar en tensión de fase. son dos- Línea, perdón, entre ellas. La diferencia de potencial entre ellas es la suma de las resistencias con las dos, con 380. Bien. Bueno, podemos analizar si quieren ese circuito, ¿sí? Tienen razón. O sea, la corriente ahora en vez de salir por acá, va a tener que hacer algo así. Es 380 sobre Z, no sé, no alcanzo a leer. ¿Sí? Z más la otra Z. Bien.
Bueno, pero supongamos que está conectado también este para que no lo tengan tan fácil. Entonces hay otra rama más acá. Otra fase más. O sea, tenemos una corriente, otra corriente y otra corriente. ¿Sí? Yo a lo que quiero llegar, que si ustedes acá no tienen nada en un nodo, ¿cómo es la suma de las corrientes en ese nodo? Acá, en ese punto. La corriente que entra por A, la que entra por B y la que entra por C. Son cargas estas. ¿Puede salir una corriente de acá? No, siempre entran porque Ah, está consumiendo. exacto. ¿Sí? Ahora, ¿cuánto vale la corriente en este punto? Así como está. Y la diferencia Y de la tensión que suma de vayas a tener va a ser con respecto a la diferencia que tengas ahí, entre 0 y una de las fases. Entonces por ahí no vas a tener ni 220 ni 380, vas a tener una tensión diferente. Por eso es que la corriente va a ser distinta. La corriente va a ser distinta. La impedancia, ¿cómo es? Haya o no haya el neutro. O sea, se haya cortado o no se haya cortado. Es la misma. es Es la constante, misma. es igual. Exacto, es la impedancia de la casa. ¿Sí? Es la misma. Entonces, ¿qué es lo que tiene que suceder? Este es un punto. ¿Sí? Un nodo, Kirchhoff. Kirchhoff decía, la suma de las corrientes que llegan al nodo es igual a lo que sale. ¿No? Sí, Lo sí, que entra es igual a lo que sale. y ahí no sale Y nada. bueno, si Y no ahí no sale sale ninguno, nada. tiene que dar 0 otra vez de nuevo. Muy Cero. bien. Tiene Muy que variar bien. el voltaje para que Exactamente. quede equilibrado, para que dé cero. Claro. Exactamente. Ahora las corrientes cambiaron, tienen que cambiar en ángulo de tal forma que se sumen y quede cero. Para que pase eso, las tensiones tendrán que cambiar. ¿Sí? Y ahí es donde pasa el desfasaje que no sucede cuando se corta el neutro. ¿Se entiende esa parte? Sí, sí. ¿Eh? A eso es lo que quería llegar. Claro, yo lo entendía por el lado de la práctica, pero nunca había llegado a un análisis de esto matemático. O sea, lo sabía por haberlo medido, digamos, que es lo que pasaba. Haber hecho la experiencia con 3 lamparitas, digamos, con 3 lamparitas de diferente potencia. Ujú. Y ¿Y lo se que va salvó pasando con la corriente. salvaron? No se apaga. Prenden con diferente brillo. Ah, pero bueno, pues, ¿se salvó alguna? ¿No se rompió ninguna? Sí, porque no alcancé a poner lámpara, o sea, no puse una lámpara, ponele, qué sé yo, no me acuerdo ahora los valores, pero ponele, puse una de 100, una de 60 y, y una de 40, ponele. Y la de 40 tendía a ponerse brillosita. Sí, exactamente. Bueno, eso va a depender de las impedancias. De la impedancia de la más grande, digamos. Como tiene menos impedancia, te lleva a que se te disparen las tensiones para el lado de la que menos impedancia tiene. Sí, Si vos lo medís, digamos, si vos medís la tensión, lo vamos a llevarlo con la lamparita de 40, 60 y 100. Si vos medís la tensión en la de 40, cuando le sacás el neutro, en la de 40 capaz que tenés 280 volts. ah, En la de está bien. 60 capaz que tenés 260 y en la otra tenés menos. No llega a 200, a 200 volts. Eso es lo que yo logré medir, practicar y jugar, ¿no? Sí. Pero bien, pero se entendió el concepto, digamos, por qué se hace un desfasaje en el neutro, en las cargas, en tensiones, cuando se corta el conductor, que sería este caso. O sea, sin neutro. ¿Sí? Con carga balanceada no pasa nada. Es lo mismo que tenerlo o no tenerlo el conductor. ¿Sí? El tema está con carga desbalanceada. Bien, por eso es importante que ese conductor neutro no se corte. Bien, ¿se entendió eso? Pregunta de examen, ¿eh? Sí, sí. Bueno, cargas conectadas en triángulo. ¿Qué pasaba en triángulo? A diferencia de en estrellas, con la fase y con la línea. Las tensiones de línea eran igual a las tensiones de fase.
Lo que variaron las corrientes. Muy bien, la tensión de línea es igual a la tensión de fase. O sea, la tensión entre A y B, la línea A y B, es la misma entre esta fase. ¿Sí? Lo único que cambia es la corriente, porque la corriente de línea de A ya no es la misma que la corriente de fase. ¿Sí? Acá hay una corriente, acá hay otra. O sea, este punto que llega a la tensión de línea, hay dos fases que convergen en ese nodo. ¿Sí? Entonces la corriente será distinta. Habíamos llegado a la conclusión que si las cargas están balanceadas, ¿sí? Equilibradas en impedancia, ¿sí? La impedancia de la fase A, S, y la impedancia de la fase B son iguales, ¿cómo eran las corrientes de línea y corriente de fase? Desplazada por la raíz de 3. Aparecía el numerito este raíz de 3. ¿Sí? Ahora, si las cargas no son iguales, o sea, las impedancias no son iguales, caso más común, puede que las corrientes de fase o de línea, de fase, perdón, la corriente que circulan por cada fase, por cada impedancia, puede que sea mayor o menor al valor raíz de 3. ¿Sí? Eso va a tener en cuenta. ¿Bien? ¿Estamos? Bueno, circuito monofásico asociado. Bueno, vimos que si la carga es balanceada, las tres impedancias son iguales y la tensión del neutro es cero, es decir, que el centro de estrella de la carga está al mismo potencial que el centro de estrella del generador. Esto es válido independientemente si existe o no conductor físico entre ambos neutros, ¿sí? Entre ambos centros de estrella. Bien, lo que dijimos hoy, si está todo balanceado, todo muy lindo, va a pasar que los dos puntos, el centro de estrella del transformador o del generador y el centro de estrella de la carga, valen lo mismo, ¿sí? O sea, el potencial en este punto es el mismo que en este punto. Bien. Bueno, ¿qué nos permite hacer esto? Y bueno, agarrar cada fase y estudiarlo como un circuito monofásico. Y como estudiábamos el año pasado. Un generador con una determinada tensión, un determinado ángulo. ¿Sí? Yo estudio la fase A, ángulo 0 si quieren. Estudio la fase B, ángulo 120. Estudio la fase C, ángulo 240. Y no pasa nada. ¿Sí? Estoy estudiando 3 circuitos monofásicos. ¿Bien? Lo único que hice es agarrar y dividir el circuito. ¿Ah? Bien, ahora dice, si la corriente en el conductor que va de N a N' en la figura es la corriente de línea, ¿no? Esta corriente es la corriente de línea, es la misma, ¿o no? Corriente que se pasa por acá, IA, es la misma que esta, si analizamos este circuito. Sí, sí. Sí, sí. Ahora, ¿esta corriente es la corriente del neutro? Pregunta. En ese caso, sí. En ese sí. Así disociado de un trifásico, sí, como monofásico, pero si si es trifásico el sistema, no. Claro, bueno, así como lo ven acá en crudo, sin decirle que esto es un circuito monofásico asociado a una fase,
La corriente es toda la misma, El- es la que pasa. Bien, pero si yo les digo que esto es un circuito asociado, un circuito monofásico asociado a una fase de un circuito trifásico, ustedes me dicen y hacen el cálculo de la corriente, saben la impedancia, 2 ohm, 3 ohm, 220 volt, me pueden sacar el valor de la corriente, ustedes me dicen que este vale, no sé, 10 amperes, la corriente del neutro vale 10 amperes. No, porque le tengo que sumar las otras dos corrientes. Bien, tendré que agarrar, estudiar el asociado al B, a la fase B, ¿sí? Ya la tensión cambia porque está corrida en 120 grados, calculo su corriente. Y después la corriente del neutro, ¿quién va a ser? La resultante de esa suma. La Bien. suma vectorial. Sí, exactamente. Bien. Entonces agarré 3 circuitos monofásicos simples, porque son muy simples. Calculé su corriente. La corriente del neutro es la suma de las tres, lo que ya veníamos hablando hace rato. ¿Sí? Lo único es una suma vectorial. Muy bien. Bueno, potencia. ¿Qué era la potencia? Eso ya lo hablamos varias veces. Potencia instantánea en un circuito monofásico. Esto lo habíamos estudiado el año pasado. Y es para cuando el ángulo tiene un valor determinado, qué potencia tiene en ese punto. Sí. ¿Y cómo calculábamos la potencia? ¿Qué era la potencia? Este circuito es lo que estudiábamos el año pasado. Tensión por corriente. Tensión por corriente. O sea, acá tenemos, esta es una fuente fluctuante, ¿sí? Alterna, que tiene, vamos a suponer, una onda sinoidal. Y acá tenemos una impedancia, por lo tanto la corriente va a estar desplazada. ¿Cómo va a ser la frecuencia de la corriente? La misma. La frecuencia es la misma. La misma. Desplazada, dependiendo si va a ser para adelante o para atrás, si es capacitiva o inductiva. Bien. Entonces la corriente se va a achicar en módulo, digamos, la tensión, la frecuencia es la misma y estás desplazada, un determinado ángulo. Vamos a suponer que arranca acá. Bueno, a ver, soy medio amargo para dibujar con esto, pero vamos a suponer ahí. Y debería ser la misma frecuencia. Bien. Dijimos que la potencia, ¿a qué es igual? Tensión por corriente. Tensión por corriente. Lo pongo así chiquito porque depende del tiempo. Entonces, yo tengo que ir multiplicando punto a punto y sumarlo. Sumar para una función en matemática, ¿qué se hace? La integral. La integral. Muy bien. O sea, integro el producto de estas dos funciones. O sea, yo acá voy a multiplicar 0 por esto, va a ser 0. Después, este valor por este valor, no sé, me va a dar por acá, qué sé yo, no sé. Me va a dar otra función. ¿Recuerdan cómo era la frecuencia de esta función que me daba? Era el doble, El doble. el Muy doble, bien. el doble del voltaje o de la corriente. El doble del... Sí, porque es la misma Sí, frecuencia. sí, la misma, claro, el doble de 50. O sea, si esto es 2pi por f, ¿sí? Frecuencia angular, o sea, 2pi por 50, la otra va a ser 2pi por, o 4pi por 50, el doble, ¿sí? O sea, se va a repetir más veces, ¿sí? En el mismo periodo de tiempo. Bien, bueno, si yo integro esa función, determino la potencia del circuito, ¿sí? ¿No? Así definimos la potencia para un circuito monofásico. Bien, y para un circuito trifásico, ¿qué tendríamos que hacer?
Si yo lo puedo asociar a 3 circuitos monofásicos, ¿cómo será la potencia en un circuito trifásico? Si son equilibradas es por 3. Si no son equilibradas, hay que calcular cada una. ¿Cómo? Si son... Por raíz de 3. B por I por raíz de 3. Sí, eso porque ya lo saben de Es la antes. suma de las tres potencias. Bien. O sea, yo tengo un medidor trifásico para 3 casas. Una fase va a una casa, la otra fase va a otra casa, la otra fase va a otra casa, y el neutro, bueno, irá un neutro por una casa, otro neutro, otro neutro. 3 circuitos monofásicos, ¿o no? Claro, pues si tiene la Es la misma potencia. carga, si tiene la misma carga es por 3. Misma o distinta, siempre es la misma, siempre es igual, porque la potencia consumida es la misma. O sea, No, son la 3 suma, te quiero decir, 3 casas no distintas. cambia que sea equilibrado o no. Va a ser potencia sumada. Se suma, muy bien. Exacto, no es que vamos a tener que discriminarla porque están en diferentes corrientes, digamos, que tengan diferentes corrientes. Van a sumar una más o una menos, pero siempre van a sumar Bueno, lineal, digamos, suma. Y el gráfico de la potencia no es todo positivo, no tiene parte negativa así. No me acuerdo bien de. claro, no tiene parte negativa No tiene porque parte negativa, es todo sobre cero. La onda, ¿no? De la potencia. no, eso es si ¿Eso no están sería en para la fase. potencia activa? Si están en fase. ¿Por qué? Sí, eso tiene que ver con la potencia activa. Pero si están en fase, o sea, supongamos que tenemos ahí, esta es la tensión. Si están en fase, esta supongamos que es la corriente, ¿no? Arrancan a 2 en 0, pasan a 2 por 0, tienen a 2 su máximo, están en fase. Si vos multiplicás este valor con este valor, te vas acá. Si vos multiplicás negativo con negativo, te vas acá. ¿Sí? O sea, se comporta como corriente continua, Ah, claro, claro. la potencia activa. O sea, aparte lo tomás como si fuera una carga resistiva pura. Y si están en fase, no hay otra que tiene, es una carga resistiva pura. ¿Sí? Exactamente. Bien. Y si no, no, depende de los valores. Pero bueno, nosotros no nos pusimos a sacar temporalmente el valor de la potencia. ¿Sí? No, que por eso, no digo que por eso es la suma de las dos potencias, porque como es siempre positivo el resultado, es decir, multiplicás negativo por negativo te da positivo. Entonces Sí. siempre va a ser positiva la potencia y por eso sumar las tres potencias, por más que sean diferentes. Sí. De todas maneras, la integral de una función, ¿qué es? El área, la superficie bajo el área. El área bajo O la sea, curva. siempre es positiva, porque calculás Exacto. el área bajo la curva. Exactamente. ¿Sí? O sea, ahí lo que estamos haciendo esto es sumar un valor, el área bajo la curva. ¿Sí? Esa es la potencia instantánea. Y si tenemos 3 circuitos monofásicos, como decíamos recién, es la suma de los 3. Si a su vez los 3 son idénticos, ¿qué es? Es lo que dijeron hoy, multiplicar por 3 a 1. Pero si no son idénticos, es sumar los 3. ¿Entiende eso? ¿Sí? Correcto. Es la clásica pregunta que te hacen, si conviene tener medidor trifásico o monofásico. Que todos creen, te dicen, no, es que es mejor tener trifásico. Gasta menos. Gasta menos porque tenés medidor trifásico, ¿no? No gastás menos. Potencia es potencia. No hay manera de Exactamente. estimularla. ¿Sí? Si vos pones 4 split, por decir algo, ¿no? O tenés 4 pavas eléctricas, por más que tenga trifásico o monofásico, la energía que vas a gastar es la misma. ¿Sí? Puede que vayan por distintas fases las corrientes, pero la energía es la misma. Bien. Bueno, entonces, haciendo este análisis un poco más formal, matemático, tenemos la tensión en A, ¿quién es? Temporal. ¿Qué es este valor? Raíz de 2 por la tensión de fase. ¿Qué poníamos ahí? El valor
El valor pico. El valor pico, muy bien. El valor pico es, o el valor eficaz, ¿cómo era el valor eficaz? Eficaz. Era el valor pico dividido raíz cuadrada de 2. Raíz de Muy dos. bien, raíz de 2. Perfecto. Entonces, el valor pico es raíz de 2 por el valor eficaz. Entonces, ¿esto quién es? Raíz de 2 por UF. El valor eficaz de la tensión. ¿No? ¿Sí? Valor pico. En este caso, raíz de 2 por el valor eficaz, o sea, UF es el valor eficaz. El que medimos con el test. El que ponemos acá es el valor pico, porque cuando esto vale 1, la tensión está en su pico. ¿No? Cuando esto vale 1, está en su pico negativo. Bueno. Tensión en A, en B y en C, la única diferencia, el desfasaje. ¿Quién es 2/3 de pi? 120 grados. Bien, agarrar pi, dividirlo por 3 y multiplicarlo por 2. Pi de 180, lo divido por 3, 60, y lo multiplico por 2, 120 grados. Para un lado y para el otro. Las corrientes. ¿Cómo calculo la corriente por fase? Circuito monofásico asociado. Bien. ¿Cómo calculo la corriente por fase? Este vale raíz de 2 por la tensión de fase por el seno de omega t. ¿Cuánto vale la corriente que circula por acá? Supongamos que esto vale 0. Y eso sobre la impedancia. Sobre la Bien, impedancia. muy bien. Esta impedancia tiene un ángulo, phi, ¿no? ¿No? Sí, sí, sí. Sí, Muy sí. bien. Bueno, entonces la corriente va a estar desfasada del ángulo phi, de la tensión. Sí, lo que hacíamos hoy. Lo mismo va a pasar para la otra fase y lo mismo pasa para la otra fase. ¿Sí? ¿Cuánto vale la potencia instantánea en cada fase? Producto de la tensión de la fase por la corriente de la fase. ¿Sí? Bueno, llego todo este choclo para cada una de las potencias. Y si ahora quiero calcular la potencia total, ¿qué habíamos dicho? La suma. La suma. Muy bien. Sumo las tres potencias y llego que la potencia total es 3 veces la tensión de fase por la corriente de fase por el coseno del ángulo que separa la corriente y la tensión. ¿Cómo definimos eso? Factor de potencia. Este es el factor de potencia, ¿sí? Pero ¿cómo habíamos definido el triángulo de potencia? Potencia activa. Potencia activa, ¿sí? Potencia activa, potencia reactiva, potencia aparente, ¿sí? Este es Q. Uy. Ese es Q y este es phi. ¿Bien? Bueno. Bien. Potencia activa. 3 por la tensión de fase, por la corriente de fase, por el ángulo. A ver si estaba esto. Ah, acá está. Bueno, ahora lo veo. Bueno, si planteamos el principio de conservación de energía, ¿quién entrega esa potencia primero? El generador. El generador. ¿Sí? Bien. ¿Y cómo hace el generador para entregar potencia?
Y depende de qué generador sea. Si es un transformador, lo recibe del otro lado. Sí, pero bueno, el transformador entrega potencia, pero hay alguien que le está dando potencia. Y necesito una fuente de energía mecánica, por ejemplo, en el Bien, caso de una central hidroeléctrica. bien, De un flujo que varía en el tiempo. bien. Bueno, la potencia, ¿sí? Activa es el torque en el generador por la frecuencia, ¿sí? O la cupla, digamos, por la frecuencia. Y esto lo que lo hace pulsante. Bien. La frecuencia, ¿cómo es en el sistema? Constante, 50 ciclos. Bien. Entonces, ¿quién tiene que ir variando cuando cambia la carga? El torque. El torque. El torque. ¿Sí? Esto siempre y cuando no haya pérdida, ¿no? Estamos diciendo que la potencia que estamos consumiendo en nuestra línea es igual a la potencia que está entregando el generador. No hay pérdidas en el generador, en la máquina rotante esa, y no hay pérdida en la línea, en la transmisión. ¿Sí? Todo muy lindo, pero no pasa eso. ¿Bien? Y pasa con los grupos electrógenos, cuando vos le decís que tiene 400 caballos el motor y del otro lado no te entrega 400 caballos. Bueno, ahí está, en el grupo electrógeno. ¿Qué pasa cuando el grupo electrógeno está en vacío? Y de repente... Se acelera cuando le pones carga. Se Ah, afirma. bien. ¿Por qué se acelera cuando le pones carga? Aumenta el torque. Para aumentar el torque. O sea, pero no cambia las vueltas. Se acelera el motor, pero no cambia las vueltas. O sea, No cambia la deberían de cupla. cambiar las vueltas. Cambia la cupla. ¿Sí? Y Bien. cuando tengo una cupla constante, como ser un motor, ahí es cuando uso un variador. O sea, para eso está el variador de frecuencia. El variador de frecuencia, claro, sería el caso al revés. El variador de frecuencia, bueno, no, eso es muy probable que en el año que viene, pero la velocidad de un motor, ¿lo vieron ustedes en mando y control eso? ¿De qué depende? Puede depender de la frecuencia. Depende de la frecuencia, Depende básicamente de la frecuencia y el número de polos que tenga el el número de motor, campos. ¿sí? Como el número de polos no se puede cambiar, porque el motor ya está ahí armadito, entonces que nos queda otra que cambiarle la frecuencia, ¿sí? Lo único que estamos haciendo cambiando la frecuencia, ¿qué cambiamos? Ya con todo lo que vimos. El flujo magnético. Bien, o sea, la pulsación del flujo. Por lo tanto, le estamos excitando con menos o más excitación al motor para que gire más o menos rápido, ¿sí? Por Es eso eso. tienen un límite hacia abajo de frecuencia los motores. Porque te vas Sí. hacia lo que es una corriente continua, digamos. Dejas de. Y para dejas- arriba también. y para arriba también, sí, bueno, obviamente, ¿no? Depende de la construcción de los motores, ¿sí? Pero sí, el motor convencional sí tiene sus límites. Bueno, acá tenemos la potencia instantánea de las tres fases, ¿sí? La potencia 1, 2 y 3 en distintos colores y la potencia total. La potencia total figura como la línea de punto, ¿sí? Es la suma en cada uno de los puntos, ¿sí? Me da la potencia total. Bueno, acá el análisis este es muy similar, nada más que en vez de estudiarlo en la variable temporal, lo estudiamos en la parte fasorial, ¿sí? Tema complejo. Complejo por número complejo, no porque sea complicado. Bien. Ahora, si yo tengo una carga, dijimos, acá está. Dijimos que la potencia es la suma de las tres potencias, ¿sí? Si yo tengo una carga balanceada,
sea, las tres son iguales. Hago esto. Y quiero escribirlo conectadas en triángulo. ¿Qué pasaba? ¿Qué hay en triángulo? Yo lo quiero escribir en términos de valor de línea, no en valor de fase. Y aparece la raíz de 3. Claro. Sí, ¿en quién aparece la raíz de 3? La corriente. En la corriente. Esto. ¿Sí? Esto. Sí, aparece la raíz de 3, acá la ven. Pero ¿cómo llegamos a esto? Y la I de fase es raíz de 3 por la I de línea. Si lo pongo en términos de la corriente de línea, tengo que meter raíz de 3 ahí. La I de fase, a ver, de vuelta. Es igual Sí. a raíz de 3 por corriente de línea, por la I de línea. La de No. línea sobre raíz de 3. Al revés. La Es de- más grande siempre la de línea que... Exactamente. La de Porque línea. sí, Esto es una carga en triángulo. Vamos a poner el dibujito ahí. ¿Sí? Y la tensión de fase y la tensión de línea, ¿cómo es? En un triángulo. La misma. la misma. Bien, la tensión de fase es igual a la tensión de línea. Entonces yo ahora lo único que hago es reemplazar donde hay I de fase e I de línea, pongo esto, donde hay I de fase y tensión de fase, pongo estos valores. Pero entonces está mal la fórmula abajo. No, ahora vas a ver por qué se va para arriba. Entonces vos tenés 3 por, en vez de tensión de fase, pongo tensión de línea. En vez de poner I de fase, pongo I de línea sobre raíz de 3 por el coseno del ángulo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Bien. Dividir por raíz de 3, 1 sobre la raíz de A, cualquier número, es igual a qué? A raíz de A sobre A. ¿Sí? A, un número cualquiera. ¿Quieren ponerle X? Ponemos X si quieren. El distinto de 0. ¿Sí? Entonces, yo esto lo acomodo y digo 3, raíz de 3 sobre 3, tensión de línea, corriente de línea, coseno del ángulo. 3 y el 3 se me fue. Raíz de 3, tensión y corriente de línea. ¿Bien? ¿Se entendió eso? Ahora sí. Bueno, y para una carga en estrella es lo mismo, nada más que las corrientes de fase y corriente de línea son las mismas. Lo único que hay una diferencia en la tensión de fase y la tensión de línea. Al tratarse de un producto es lo mismo. ¿Sí? Entonces, para una carga en estrella y una carga en triángulo, el análisis es el mismo. Siempre y cuando es el mismo, siempre y cuando, ¿qué tiene que suceder para decir que vale la raíz de 3 de uno con respecto al otro? Cargas equilibradas. Sí, pero equilibrar que sean todas, o todas inductivas, o todas capacitivas, o todas resistivas. Si cargas equilibradas. Decir que la carga está equilibrada, ¿qué significa? Que tienen las mismas impedancias. Bien, exactamente. ¿Sí? Este raíz de 3 vale cuando las cargas están equilibradas. Si se acuerdan ustedes, en sistemas eléctricos dijimos, no sé, la demanda de potencia máxima simultánea, 10 kVA. Pongo un suministro trifásico, la corriente de línea, ¿cómo la calculo? Tengo la potencia en kVA, Dividida la tensión. tengo la potencia, perdón, en kVA, divido la tensión. ¿Cuánto vale la tensión? 380 y raíz de 3. ¿Qué estoy diciendo? Estoy sacando la corriente. ¿Pero qué estoy diciendo ahí? Que las tres corrientes, ¿cómo van a ser? Iguales.
iguales. ¿Sí? Bien, estoy suponiendo que el sistema está equilibrado. Si el sistema no está equilibrado, ¿qué hay que hacer? La Sumar suma de las corrientes. individualmente cada corriente. ¿Cómo? Tomar cada corriente individualmente, o sea, cada fase individual. Bien, o sea, hacer el estudio de un sistema monofásico, de 3 sistemas monofásicos. Claro. ¿Mm? Y sumar las 3 potencias: potencia activa de la primera fase, potencia reactiva de la primera fase, potencia activa de la segunda fase, potencia reactiva de la segunda fase. O sea, tenemos 3 cosenos de phi distintos. ¿Sí? Bien. O sea, vamos a sumar 3 vectores en el real, o sea, 3 potencias activas, y 3 vectores en imaginario, 3 potencias reactivas. ¿Quién me va a dar? La potencia total. ¿Sí? Si las cargas son equilibradas, el ángulo, el desfasaje, o sea, el coseno de phi, ya está. Es la relación entre la tensión y la corriente, o entre la potencia reactiva y activa. Pero si tan desequilibrado el sistema, ya el coseno de phi hay que ver cuál es. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí, sí. Sí, sí, sí. Eh, bueno, esto es lo que hablábamos recién. ¿Sí? Bueno, hoy fue un tema bastante teórico. Ya después vamos a analizar, sacar cuenta, le vamos a poner carga a un sistema trifásico y lo vamos a analizar. Bien, pero no es para nada complejo. A ver, es analizar 3 circuitos monofásicos. Bien. Generalmente, ¿qué conocemos de los circuitos nosotros? ¿Conocemos el valor de la impedancia? No, las corrientes podemos llamar, sí. Corriente y tensión, nada más. Corriente y tensión. Y yo le digo, las cargas, ¿qué conocen de la carga? ¿Conocen el valor de la impedancia de la carga o qué conocen de la carga? ¿La corriente o la potencia? Sí, o sea, la potencia. Sí, normalmente, o sea, si vamos a la práctica, conoces la etiqueta, lo único que te brinda la etiqueta, que es la potencia, las potencias, o lo que sea, digamos, que tengas en la etiqueta de lo que vayas a conectar. Exacto. ¿Sí? Bueno, la potencia. ¿Sí? Si nos dan la potencia y el coseno de phi, ya está. Claro, por eso. A eso me refería con las potencias, o sea, que teniendo la potencia, teniendo una, saca las otras. Generalmente no nos dan el coseno de phi, pero bueno, supongamos que nos dan. Y si no nos dan, ¿cómo lo sacamos? ¿Cómo lo podemos llegar a sacar? Y tenemos el voltaje, la corriente, y ya con eso sacamos la aparente. Ajá. Y después con la potencia que dice en la chapa, ya ahí calculada la reactiva. Bien. ¿Sí? De alguna forma. Es media indirecta, pero sí. Porque va a depender de cuánta potencia esté activa, digamos, esté consumiendo en ese momento. ¿Sí? No es lo mismo un motor en vacío que un motor con carga, por ejemplo, ¿no? Una bomba. Pero bueno, los motores generalmente traen la potencia, o traen las corrientes. Eso lo vieron en laboratorio, ¿no? La lectura de una chapa de un motorcito. Creo que más en la práctica que en el laboratorio, pero Bueno, pero trae la potencia, el coseno de phi, trae, si va conectado en triángulo o en estrella, la corriente, entre otras cosas. La eficiencia. ¿Cómo?
La eficiencia. Las RPM. Las vueltas, sí, exacto. Bueno, ¿alguna duda con respecto a este tema? Ya después vamos a trabajar con el numerito, ¿sí? Pero quería que quede el concepto hoy, porque si ponemos un ejemplo hoy ya no vamos a ir a las 12 de la noche. ¿Bien? Y, Después, Iván, me tengo que hacer un reclamo. Ya vi que no vas a seguir con la clase y ya te dejo bueno, el presente, ¿sí? dale, Chau. Chau. ya le tomo asistencia. Así no se me va. Iván, te hago una consulta. Sí. Hoy subiste material al Classroom. Sí. ¿Puede ser que en una página no haya salido nada? Porque yo no me acuerdo de la clase y hay como una hoja en blanco al final y no sé si es porque lo tenemos que hacer nosotros o... ¿Este? Sí, Estos. Y uno lo trabajamos acá. Y después los otros para hacer ustedes, ¿sí? Para que practiquen. Estos decís vos. sí, sí. No, porque el ejemplo, el último sí era para practicar, me acordaba, pero el primero dice ejemplo, ese. Este trabajamos en la clase. Lo fuimos resolviendo. Después si tendría la Subir un resolución. solucionario. Le tendría que subir la resolución. ¿No tiene la clase grabada? Por ahí, si hay alguno que la esté grabe. La No. clase anterior no sé, y esta tampoco. O sea, creo que la anterior no grabó nadie, y esta no sé si está grabando alguien. Ah, bueno. Eh, No, yo avisé que no podía porque no tengo más la compu y soné. bueno. ¿Cómo es? Después trato de armar la resolución del ejemplito este. ¿Sí? Y después el resto, yo acá les decía que no le den mucha importancia a esto, el tema de la secuencia. Lo más que lo sepan, cómo es el tema, pero que no le den mucha importancia. ¿Sí? Y después analizar estos circuitos. Y con la clase de hoy ya creo que no debería haber ninguna duda, digamos. ¿Sí? Sí, sí, no, yo preguntaba porque a lo mejor no había salido en la... No hubo problemas con una fórmula de en otras presentaciones, ¿no? No sé. No, dice él por el fondo. A veces que pasaba que subían el material y Claro, tenían el claro, cuando cambiaba el fondo algunas cosas Ah, quedaban y otras se iban, por eso está pensé. bien. No, ahora directamente el de fondo blanco. Las dejé así en las clases. Así que cuando las paso a PDF, pasa tal cual está. Digo, me quedó me quedé pensando ahora ah, cuando hoy explicaba en el sistema en estrella, cuando están las cargas desequilibradas y no tenés neutro, que la corriente da cero y bueno, y se equilibra variando las tensiones, ¿no es cierto? Claro. Y bueno, y eso que repercute en el generador, ¿verdad? Porque el generador se tiene que reacomodar. Eh, no necesariamente, porque acá, si esto fuera un generador trifásico, derecho conectado viejo, ahí Sí. sí, no le queda otra. La tensión se va a tener que equilibrar a eso. ¿Sí? O sea, vería lo que va a ver el generador es un reflejo de las corrientes, más que nada. O sea, lo que va a empezar a ver es que se tienen que empezar a mover las corrientes para el lado de Sí. las cargas, para donde se muevan, digamos. Va a empezar a generar más por una de las fases que por otra. Sí. Más corriente, ¿no? Estamos hablando. Genera más corriente, no más tensión. Las tensiones Ahora, van a ser las mismas.
Sí. Acá, esto en nuestro sistema no sucede porque acá hay un triángulo, ¿es esto un transformador? Supongamos. Y del lado del primario tenemos la línea en triángulo. ¿Sí? Y acá se va la línea y hay otro transformador, y hay otro triángulo, y aparecen otros transformadores, son los reactores de neutro. ¿Por ahí? Entonces todo eso desequilibrio con los transformadores por ahí en triángulo se absorben. ¿Sí? Eso es lo que sucede. Pero ahí derecho viejo, sí. Está bien, está bien. No, era eso. No. Bueno. Gastón. No. Presente. Nicolás. Presente. Sergio. Andrés. Presente. Mauricio. ¿Se fue recién? Sí, el que se fue Bien, recién. Mauri, se fue. Ramiro. Diego. Alexis. Presente. Presente. Bien. Franco. Martín. Gonzalo. Presente. Presente, Iván. Bien, gracias. Bruno. Presente. Ariel. Presente. Diego. Presente. M. Puso presente en el chat. En el chat. Gracias. Cristian. Presente. Fernando. Acá. Mario. Presente. Rodrigo. Y Diego. Presente. Bueno. Bárbaro. Bueno, gente. Nos vemos mañana. Mañana. Hasta luego.